Vamos a continuar la adoración a nuestro Dios. Vamos a entonar el canto La Merced de nuestro Padre, canto número 135. Canto número 135. Recordemos, ¿verdad? Como lo oraba nuestro hermano, recordemos que le estamos cantando a Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante, estamos cantándole a Dios, así es que hagámoslo con ganas, ¿verdad? Vamos a entonar el canto. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, Canto número 106, Cristo es mi dulce Salvador. Cantemos. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste, encuentro en él consolador y amigo fiel, consolador y
Bienvenido a todos ustedes hoy en esta ocasión. Le damos gracias por su presencia. Y ya no vamos a mover esta cosa, pues ya han dicho que ya no lo muevan, ¿no? Yo creo que... Nuevamente bienvenidos a todos ustedes hoy en esta ocasión. Nos estamos estudiando en los domingos por la tarde. Pues ya ni me dejan espacio aquí tampoco. Parábolas. Parábolas de Jesucristo. Ya hemos estudiado dos de sus parábolas y ahora vamos a iniciar la tercera parábola que encontramos ahí en el libro de Mateo, capítulo 13, y los versículos, Mateo capítulo 13 y versículos 31 y 32. Considere pues lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, a la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Si usted quiere leer más adelante en los libros sinópticos concerniente a esta misma parábola, en Marcos capítulo 4, versículo 30 y 31, va a encontrar una narración de la misma parábola. Y en Lucas capítulo 13 y versículos 18 y 19 también va a encontrar lo mismo. Recuerde que ya hemos estudiado concerniente al propósito de las parábolas. Jesucristo mismo lo presenta aquí en Mateo capítulo 13. Y estuvimos viendo que Jesucristo le habló a sus discípulos en parábolas y a la gente también en parábolas. Y al leer las primeras dos parábolas y estudiar las parábolas, y si los discípulos la entendieron completamente, se dieron cuenta de algo que el cristianismo es difícil, que no muchos son los que van a captar el concepto, la idea, y van a tratar de hacer su vida conforme a las enseñanzas de Dios. Es difícil, especialmente en la primera parábola que estuvimos viendo del sembrador y las 4 tierras, pero también en la segunda parábola. Así que nuestro Señor Jesucristo posiblemente vio esto en sus discípulos. Muchas de las veces nosotros tenemos una idea cuando estamos hablando con personas y le vemos en sus ojos, en su rostro, si acaso lo que se está diciendo les está animando, les está causando alegría y gozo, o si acaso le está causando tristeza. El comunicador, si acaso está poniendo atención, tiene esa habilidad. Pero nuestro Señor Jesucristo posiblemente miró en ellos un tipo de desánimo, y por lo tanto ahora les presenta esta parábola de la semilla de mostaza. Es algo interesante que la semilla de mostaza está hablando concerniente a un crecimiento. Pero noten que Jesús empieza con la semilla más pequeña y le da a entender a sus discípulos que crece aún a ser un árbol grande, fuerte, que las naves vienen y hacen o ponen sus nidos ahí. Entonces, esta parábola nos da a entender concerniente al crecimiento número 1 de Jesucristo. Número 2, el crecimiento concerniente al reino. Y número 3, crecimiento concerniente al cristiano. Son los 3 puntos que quiero tocar hoy en esta ocasión. Primeramente, el crecimiento concerniente a Cristo. Y claro que cuando vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento a Jesucristo no se le llama por nombre Jesucristo.
pero sabemos bien que hay profecías concernientes a Jesucristo y sabemos que está hablando completamente de Él, porque así lo describe el Nuevo Testamento. Pero cuando vamos a estudiar un poco de Jesucristo, sabemos bien de que Él viene de la familia de David. Y para esto les ruego pues que abran sus Biblias al libro de Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 1, considere pues en cómo se presenta a nuestro Señor Jesucristo aquí en estos versículos. Isaías capítulo 11, versículo 1 en adelante. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago brotará de su raíz, y reposará sobre el espíritu de Jehová, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y continúan las escrituras. Pero claramente sabemos bien de que aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. No menciona su nombre, pero noten en cómo se presenta nuestro Señor Jesucristo. Algo pequeño. David fue considerado algo semejante, el hijo de Isaí. Y de David viene Jesucristo. Recuerden que en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12 en adelante, la promesa a David fue de que uno de su linaje, de su descendencia, había de venir y había de ser rey. Recuerden que esta profecía tiene un doble significado, porque sabemos bien que Salomón, que viene de David, vino a ser rey sobre Israel por 40 años. Pero también estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos bien de que 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12 en adelante, se está refiriendo a Jesucristo, porque en Lucas capítulo 1, versículo 30 en adelante, claramente se usa la escritura de 2 de Samuel y se le viene a atribuir a Jesucristo. Y digo todo esto para que entendamos que aquí se está hablando de Jesucristo. Mateo capítulo 1, versículo 17, claramente nos enseña sobre las generaciones que hubo de Abraham hasta Jesucristo, pero noten que dice de David a Jesucristo 14 generaciones. Solo que miramos nosotros que se está refiriendo a Jesucristo. Pero Jesucristo empieza con un punto insignificado, pequeño, pero luego viene a crecer al propósito por el cual vino a este mundo. Y estamos hablando de Jesucristo. Solo que miramos nosotros que cuando Jesucristo vino al mundo, aún los fariseos, ellos no miraron a Jesucristo como una amenaza, porque pues Jesucristo era de Jerusalén. Note lo que dice Juan capítulo 7. En Juan capítulo 7 y los últimos versículos, aquí están los fariseos cuestionando, ¿verdad?, a Jesucristo, y le dicen en el versículo 50, Juan 7:50, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzgará acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Respondiendo y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Leo esta escritura para que entendamos en la manera en cómo se miraba a Jesucristo. Pero vuelvo a repetir, Jesucristo llegó a ser una persona quien tuvieron que tratar los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, todos los líderes religiosos tuvieron que tratar con Jesucristo. Aún de pequeños, si ustedes recuerdan bien, en Lucas capítulo 2, versículo que del 40 en adelante, en vez de los doctores de la ley estar enseñándole a Jesucristo, los doctores de la ley estaban preguntándole a Jesucristo.
Y Jesucristo les estaba enseñando. Solo concerniente a Jesucristo, esta parábola está hablando de Jesucristo, que Él viene a crecer, a ser una persona por la cual fue enviado a este mundo para enseñar al ser humano. Concerniente al reino, y aquí, ¿verdad? Ustedes le pueden poner los versículos, Isaías capítulo 11, versículo 1 en adelante. Aún también pueden poner Isaías 53 y versículos 2 y 3, porque Isaías también menciona, ¿verdad?, que Jesucristo era una persona, pues no de aspecto bonito, no deseable, pero puede poner también aquí Juan capítulo 7, versículo 41 a 52, y también puede poner Lucas capítulo 2, versículo 40, etc. Hay varios versículos que nos menciona concerniente al crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. E incluso Jesucristo en Lucas capítulo 4, cuando entra en la sinagoga y se le da oportunidad de poder enseñar ahí en una de las sinagogas, Jesucristo lee una porción de Isaías, dice, y hoy se ha cumplido esto. En otras palabras, haciendo referencia en Jesucristo. ¿Ok? Solo que la semilla de mostaza está enseñando esto. Está enseñando que de algo pequeño puede llegar a ser algo grande. Y en Jesucristo lo podemos ver. Pero también concerniente al reino o iglesia, ya hemos hablado de esto. ¿Cómo se presenta a la iglesia en profecía? Algo pequeña. Noten, cuando vamos a uno de los pasajes proféticos de la iglesia, que se encuentra en Daniel capítulo 2, ahí está Daniel interpretando el sueño que tuvo Nabucodonosor. Y miramos nosotros que este concepto empieza desde el versículo 35 en adelante. Y comienza Daniel a interpretar y le dice al rey Nabucodonosor concerniente a la gran estatua que él vio. Pero noten que viene Daniel a decir que son reinos, pero luego llega en el versículo 44. Y en el 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios ya llegó al cuarto reino, versículo 40 en adelante. Y el cuarto reino, claro que habla de Babilonia, habla de los medos persas, habla de Grecia, pero también de los romanos. Ya llega al imperio o al reino de los romanos. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. No será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Y luego miramos nosotros, ¿verdad?, que es una pequeña piedra. Versículo 45, de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel aquí está presentando al quinto reino, que es la iglesia. Lo está presentando algo pequeño. ¿Ok? Puede poner aquí Daniel capítulo 2, del 39 hasta el 45. Algo pequeño, pero esto que es pequeño llega a crecer, a ser un reino grande, hermanos. La iglesia de Cristo. Y claro, ¿verdad?, que para esto miramos nosotros el crecimiento. Voy a poner aquí. El crecimiento de la iglesia empieza primeramente ¿con quién? Con Cristo. Cristo es el que viene, porque Él es el que va a establecer la iglesia. Mateo capítulo 16 y versículo 18. Marcos capítulo 9 versículo 1
Jesucristo dice que algunos de los que estaban presentes durante ese tiempo, cuando Jesucristo estaba hablando concerniente a la iglesia, al inicio de la iglesia, iban a estar presentes cuando se empezara la iglesia. Solo que estamos viendo Cristo, pero Cristo viene a escoger a sus 12 apóstoles. ¿Ok? Y esto lo miramos en los diferentes libros sinópticos. Mateo capítulo 10 habla de los 12 apóstoles. Marcos capítulo 3, 6. Y podemos ver la lista de los discípulos que que Jesucristo escoge como sus apóstoles. Esto los pueden ver en libros sinópticos. Pero luego miramos nosotros que para el tiempo que Jesucristo asciende hacia el cielo, ya habían 120 discípulos. Esto lo miramos en Hechos capítulo 1 y versículo 15. Y claro, hermanos, que no me voy a meter, ¿verdad? Porque ni tampoco quiero que me hagan preguntas concernientes. Bueno, recibieron los 120 el Espíritu Santo. No estamos ahorita para estudiar eso, ¿ok? Pero la cosa es de que fueron 120 discípulos. La promesa del Espíritu Santo fue solamente a los apóstoles. Lucas capítulo 24 y versículo 27 en adelante, Jesucristo les dice a los apóstoles, vayan y recójanse en Jerusalén para que recibiréis la promesa del Padre. Y lo vuelve a repetir en Hechos capítulo 1 también. Pero quiero enfatizar en el crecimiento. Cristo, y luego los 12 apóstoles, y luego 120 discípulos, que vinieron ellos a estar presentes cuando la iglesia se empieza, en Hechos capítulo 2 y versículo 1. Y después de que se empieza, se establece la iglesia, se establece con 3,000 miembros de la iglesia de Cristo, porque ya en Hechos capítulo 2 y versículo 40 al 42 nos habla concerniente a estos 3,000. Y estoy yendo rápido puesto porque ya lo vimos hace tiempo atrás, ¿verdad? Pero para que entendamos en cómo la semilla de mostaza se fue creciendo, concerniente a Cristo y concerniente al reino que es la iglesia, a 3,000. Y después de los 3,000, miramos nosotros que vienen 4,000. Y esto lo vemos en Hechos, capítulo 4 y versículo 4. ¿Fueron 4,000 o 5,000? Déjame leer Hechos 4:4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000, perdón, eran 5,000, no 4,000. 5,000. Ok. Le quitamos aquí el 4 y le ponemos 5. 5,000. Solo que ya va creciendo. Y claro que estamos viendo un número más grande. Este no es uno, hermano, es una cama. Estamos viendo un número más grande porque dice que los varones eran como 5,000. Pero luego miramos nosotros que viene Hechos capítulo 6 y versículo 7. Y ahí no vemos un número que nos da la palabra del Señor, pero vemos la palabra multiplicar. Hechos capítulo 6. Bueno, antes de eso vamos a Hechos capítulo 5 y versículo 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaba más gran número, así de hombres y de mujeres. Ya no dan una cifra, pero tenemos 5,000 y ahora un gran número. En Hechos capítulo 6 y versículo 7, note lo que dice la palabra de Dios. Y crecía la palabra del Señor,
y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían. Lo que tenemos, aquí le puede poner Hechos capítulo 5, versículo 14 y luego 6, 7. Pero noten, ya después miramos nosotros en Hechos capítulo 9, versículo 31, lo siguiente. Hechos capítulo 9, versículo 31. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Señor. Solo que entonces miramos nosotros que ya no está hablando, todo esto es la iglesia en Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Pero ahora ya miramos, ¿verdad?, en que ya habla de cuestión de iglesias. Y no son iglesias de diferentes denominaciones, sino que es la iglesia de Cristo. ¿Ok? Así como dice Romanos capítulo 16 y versículo 16, saludan todas las iglesias de Cristo. Y noten en dónde ha crecido ya la iglesia de Jerusalén. Aquí está un pequeño mapa, ¿verdad? Aquí está el mar de Galilea, el río Jordán y luego el río Salado. Aquí está Jerusalén. Y noten, ya ha crecido ¿dónde? En Samaria. Ya ha crecido ¿dónde? En Galilea. Noten las iglesias, ¿dónde? En Judá. Estamos hablando, Jerusalén es una ciudad en Judá, pero estamos hablando ya que ya se ha esparramado por toda esta área la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el número? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero sabemos nosotros entonces que después viene como que las iglesias no se estaban extendiendo, expandiendo. Solo que entonces miramos ya que Hechos capítulo 8 y versículo 4 viene una persecución a consecuencia del crecimiento de la iglesia en Jerusalén. Y a consecuencia de esa persecución de Hechos capítulo 8 versículo 4, el evangelio o los cristianos salieron anunciando el evangelio, y en Hechos capítulo 11 y versículo 19 en adelante dice que los que salieron, versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Ya entonces se viene a expandir toda esta área. Bueno, lo voy a dejar aquí, ¿verdad? Se viene a expandir toda esta área de acá. Y noten, ya se viene a expandir la iglesia por estas áreas, por todas estas áreas de acá. Aquí se viene a establecer una iglesia en Antioquía. ¿Ok? Que esto habla Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26. Por lo que entonces ya las iglesias deben expandir por esta área. ¿Cómo sabemos nosotros? Considere pues lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro capítulo 1. En la primera carta de Pedro capítulo 1 y versículo 1 dice la palabra del Señor lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y en Bitinia. Ya entonces miramos nosotros que hay iglesias en esta parte. Y luego claro que nos vamos aquí a la parte de Asia. Y claro, ¿verdad? Que ya entra Hechos capítulo 13, del 13 al 14, donde el apóstol Pablo y Bernabé establecen 5 congregaciones en Galacia. Y esta es la carta a los Gálatas. Digo todo esto, hermanos, para que miremos la expansión de la iglesia. ¿Ok? Y después de aquí, de esta región de Asia, ya se viene a expandir en Tracia,
en donde está Tesalónica, Filipo, acá están las 7 iglesias de Revelación, del libro de Apocalipsis, y luego miramos que viene para acá, para la región de Macedonia, la región de Acaya, ya se establecen estas congregaciones, Hechos capítulo 20, y luego de aquí, ¿verdad? Pasamos acá a la famosa bota, ¿verdad? De Italia, y ahí está la congregación de Roma, solo que se va expandiendo, para que miremos nosotros, ¿verdad? Que esta semilla de mostaza, según la parábola, fue creciendo. Ahora, ¿qué tantos miembros del cuerpo de Cristo Jesús existen hoy en día? Pues muchos. La iglesia ha crecido y ha llegado hasta los Estados Unidos. ¿Cuándo llegó en los Estados Unidos? Bueno, llegó la iglesia en Estados Unidos con Alejandro Campbell. Si ustedes recuerdan, en los años 1800, muchas personas dicen que Alejandro Campbell, ¿verdad? Y Tomás Campbell son los que empezaron la secta de la Iglesia de Cristo, pues eso no es cierto, sino que ellos vinieron a predicar el Evangelio puro y resulta la Iglesia de Cristo. Solo que todo esto, ¿verdad? Pero ya esa es otra historia, ya nos estamos desviando un poco sobre todo eso, pero es la expansión del reino de Dios, para que miremos, ¿verdad? Que según la semilla de mostaza, es lo que Jesucristo está diciendo. Y esto es causa de alegría, hermanos. ¿No creen ustedes? A los discípulos dando a entender esto, los discípulos lo estaban entendiendo, que el reino iba a crecer. Iba a crecer. Y claro que cada congregación es autónoma y debe de tener su propio gobierno y se deben de gobernar por sí mismos, pero Cristo siendo la cabeza, Efesios capítulo 1, versículo 23 en adelante. ¿Ok? Preguntas o comentarios de esta primera parte. Yo creo que en aquel entonces se crecía más rápido que hoy en día. No podemos decir con certeza, ¿verdad? Pero vemos cómo creció en gran número. Pues yo sí puedo decir por certeza que sí creció por gran número. Ahora, ¿cuál fue el factor común que ayudó al crecimiento en la iglesia? La sencillez de la gente. La sencillez de la gente. Miren, hermanos, cuando yo voy a predicar, por ejemplo, en Perú y en otros lugares que he ido a predicar, ¿verdad? La gente está sedienta de oír la palabra de Dios. Y cuando terminas un sermón, pasan de 5 para arriba, hasta 25. Una noche pasaron 25, querer ser bautizados. 25. Nos llevamos toda la noche bautizándonos en el río. Y allá no crean que son ríos que está corriendo agüita, no, van con fuente. Te tienen que amarrar con un mecate y poquito a poquito te están puchando para que no te lleve la corriente. Nos pasamos toda la noche bautizando. Solo que ¿cuál es la diferencia de allá a acá? El materialismo. El materialismo. Entre más llega a tener uno, menos dependencia en Dios demostramos. ¿Que no es así? Menos dependencia. Y en este tiempo, ¿verdad? ¿A quién fue Jesús a predicarle? A los pobres, a los que no tenían educación. Y eso es lo que le acusaban a los fariseos y los saduceos. Pues mira nomás, ¿quiénes son los seguidores de este hombre? Es gente pobre, gente que no tiene educación. Se burlaban de los seguidores de Jesucristo. Porque era gente, ¿verdad? Común, gente sin educación. Pero tienen fe. Sí, tenían fe, correcto. Pero por eso digo, ¿verdad? Que esa es la diferencia. Uno va a estos lugares a predicar y miro yo, ¿verdad? Que allá, hermano, llegas uno, ¿verdad? Y hermano, predíquenos. Y puedes predicar por 1 hora y luego, si van 3 o 4 predicadores, hermano, ahora le toca a usted predicar. Ya se predica 2, 3 horas, ¿verdad? Y ningún quejido. Aquí se predica 20 minutos y ya se mira que se están moviendo, ¿verdad? Como ya se levantan y dicen que van al baño, ¿verdad? Oye, ¿por qué tantas veces vas a ir al baño? ¿Tienes problema con la bladder? Pues está bueno, yo entiendo, ¿verdad? Pero pues si eres joven. Solo que la costumbre, la manera en cómo reciben la palabra es diferente.
Y hasta niños pequeños, hermano, no andan ahí jugando con su teléfono, ahí están con la Biblia abierta. Y lo sientan en mero enfrente, los niños. Para que miremos todo esto. Y yo estoy seguro que si usted ha viajado a congregaciones en México, en otras partes, ¿verdad? Los ha visto. Pero aquí estamos chiflados, hermano. Comienza a actuar el niño, ¿verdad? Y pues ahí le tiras el teléfono. Mira una caricatura ahí, hombre. Oye, pues. Pero es la diferencia. Es la diferencia. El crecimiento. Solo que. ¿Otra pregunta? Sí, hermano. En Cristo, enseguida le dice Isaías 11. 1. ¿Qué es el Y luego Isaías 53, versículo 2 y Isaías, 3. ok. Porque estamos hablando del individuo, de Jesucristo, Gracias. que vino de una familia pobre. Hermano Arnoldo. En el libro de los Hechos, ¿verdad? Yo creo que fue como 70 años después de la crucifixión de Jesucristo, ¿verdad? Sino que todavía había gente que escuchaba cómo crucificaban a Jesucristo, ¿verdad? Sino que todavía había un temor, ¿verdad? Crucificaban a Jesucristo, ¿verdad? Sino que Sí. no tenía muchos años de la crucifixión. 70 son muchos años, pero a la vez no es nada de la crucifixión del Hijo de Dios, ¿verdad? Así es. Lucas fue uno que los escribió, ¿verdad? Entre los apóstoles, ¿verdad? Y sino que todavía en la mente de ellos andaba en la crucifixión, ¿verdad? Por eso la gente se entregaba más y más y más, número a 5,000 Sí. creyentes, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué hiciéramos nosotros, hermanos, si esta congregación llegara a crecer a 1000? Pobres nuestros ancianos, bro. Porque ya entre 1000 hay bastantes problemas. Pero 1000. Y recuerden que el Señor no da crecimiento a una congregación si la congregación no la puede mantener. El Señor da crecimiento, hermanos. Recuerden que el crecimiento no viene del predicador, de los ancianos, viene de Dios. Y si Dios mira que una congregación no puede con el crecimiento, ahí se va a quedar estancada. Ahí se va a quedar estancada. 1 Corintios 3:6 dice el apóstol Pablo, yo planté y Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. Dios. Dios da crecimiento a congregaciones que Él mira que están equipadas y que son potentes para poder llevar a cabo lo que necesita que llevar. ¿Sí, hermano? Y Efesios 2, ¿verdad? 43, y si sobrevino temor a todas personas, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y participando del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero todos se ayudaban. Pues sí. Sí. Por eso digo que la vida era más simple. Las necesidades no eran muchas, ¿verdad? Hoy en día hay necesidades, hermanos, que una congregación sola quizás no pueda con esas necesidades de la persona. El mundo ya exige mucho de nosotros, ¿me entiende? Por ejemplo, simplemente si una familia aquí se le llega bueno, mal mando usar ese ejemplo, ¿verdad? Next example. Pero si llegara una necesidad tremenda, ¿verdad? Pudiéramos nosotros como miembros ayudar a tal miembro que pudiera levantarse de nuevo. ¿Mm? Sí podemos, pero la cosa es que queremos. Ahí está el what's the matter, ¿verdad? Hermano Jesús, mi Juan. Respecto a lo que acaba de decir y es cierto, las congregaciones de México del Sur, de por allá, las congregaciones son más cálidas. Y aquí voy a esto, en que lamentablemente la mayoría de los cristianos o de las personas del mundo aquí en Estados Unidos tienen una mala referencia acerca de la palabra humilde. Aquí si nosotros escuchamos decir, fulanito es una persona humilde, luego se nos viene a la mente que humilde es que vive en pobreza. Y no se está refiriendo a eso. En México los
un corazón puro, genuino, que te brindan lo único que tienen y te lo dan todo sin esperar nada a cambio. También otra cosa, allá en Mateo, en los bienaventurados, en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12, dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí a veces nosotros, hermanos, en las congregaciones no salimos de una zona de confort, estamos a gusto donde estamos porque no queremos saber más de la palabra de Dios. Entre más nosotros seamos pobres en sabiduría, en nuestra mente, quiere decir que nosotros queremos aprender más y más y más, porque cuando tú te hagas sabio estás perdido. Entonces es lo que nos hace falta, aprender de los hermanos, de los de antes y de varios, y no sé que ahorita hay hermanos también humildes, pero a veces tenemos esa mala referencia, humildes, pobres, en lo terrenal, pero hay que ser humildes en el espíritu. Así es. Hay que ser humildes en el corazón. Cristo vino y nació en un pesebre humilde y siempre nos enseñó la nobleza de su corazón. Y es lo que no queremos entender. Mientras que nosotros estemos a gustos aquí muy cómodos, la iglesia de Cristo no va a progresar porque no tenemos el hambre, esa sed de empaparnos de las palabras de Dios. Nos creemos muy sabios. Y es que estamos equivocados. Muy bien dicho. Pero ahí está el problema, hermanos, que muchos de nosotros no aspiramos a llegar a ese carácter de ser mansos y humildes de corazón. Sorry. Y eso nos lleva al último punto. El último punto es el crecimiento espiritual, hermanos. El crecimiento individual. Yo le hago una pregunta a usted en esta ocasión. ¿Qué tanto ha crecido usted como cristiano o cristiana? Si alguien le dijera en este momento, dime en cómo has crecido espiritualmente. Hay cristianos aquí de 1 año, 2 años, 3 años, de 1, 5, 20, 10, 15 de edad. ¿Cómo hemos crecido? ¿Somos la misma persona que éramos 5 años atrás? Y no me estoy refiriendo a lo material. Quizás ya tenga una casita bonita, ¿verdad? Ya tenga sus 2 o 3 carritos ahí en la cochera, ¿verdad? Y esto y lo otro. Eso, hermanos, no importa. No importa. Yo estoy hablando de lo espiritual, de la madurez, de llegar a un punto de ser maduros. La iglesia carece de miembros maduros, hermanos. Miembros que no solamente pueden ser líderes. ¿Por qué batallamos nosotros con líderes en la iglesia? Muy pocos quieren ser ancianos. No tienen el sello. Y le dice, hermano, usted me parece que es un buen candidato para que sea un anciano, pero no lo deseo, hermanos. ¿Y saben por qué no lo desean? ¿Quién produce el deseo en uno? Filipenses, ¿qué, hermano Víctor? 2, ¿qué? 13, ¿verdad? Dios produce el querer y el hacer por medio de su palabra. Entonces, si acaso no es ese deseo, es que la palabra de Dios está muy pequeña en su corazón. Porque si usted usa de hermano, una persona, ¿verdad?, que puede ayudar a la iglesia en esa forma, oye, yo sería el primero en decir, hermanos, heme aquí, Señor. Yo estoy listo. Yo sé bien los problemas que se van a envolver, ¿verdad?, pero estoy listo para hacerlo. Porque soy suficiente maduro espiritual para poder tratar con cualquier asunto que llegue de venir. Y hablando de miembros, ¿verdad?, que no aspiran para ningún tipo de liderazgo, ¿verdad?, pues no aspiran de mejorar su vida. Es el mismo problema cada día el mismo problema. Nunca salen de ese rol. Nunca ven un mejoramiento en su vida espiritual. Y esa falta de mejoramiento en su vida espiritual lo va a hacer que tenga problemas por sí mismo, en su matrimonio, con su familia, etc. Porque lo que va a arreglar la ausencia de los problemas en nuestra vida es la palabra de Dios. Porque nos ayuda a poder tratar con situaciones dificultosas en nuestra vida.
Y si acaso usted dice que no, entonces ¿por qué pues van con el predicador y con el anciano? ¿Porque él tiene más conocimiento? Nosotros no tenemos un magic wand que llegan y ¡pum! Ya se arregló el problema. Lo único que hacemos es aconsejarle y esperar que usted venga a implementar ese consejo de la palabra de Dios en su vida para que haya un mejoramiento. Y se tiene que llevar voluntad propia. Lo que es el crecimiento. Y es interesante, hermanos, que Mateo, capítulo 17, versículo 20, note lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 17, versículo 20, y habla de la semilla de mostaza. Mateo capítulo 17, versículo 20, dice la palabra de Dios lo siguiente. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, ahí está. Todo empieza con la fe, hermanos. Y hablamos un poco de esto en la mañana. La fe es la convicción, es la persuasión en uno. Pero ¿dónde viene, verdad? Viene de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la cual da el crecimiento. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo que es 1, versículo 5 en adelante, hasta el 8 me parece. ¿A qué? A vuestra fe, con toda diligencia a vuestra fe, añadir. Note, añadir que, y ahí se van los pasos que nos lleva a una madurez. Pero lo primero es que virtud. ¿Saben lo que quiere decir la palabra virtud? Arate es la palabra griega. Virtud quiere decir un cambio de moralidad, un cambio interior en nosotros. Primeramente, uno se tiene que cultivar la propia tierra para que podamos nosotros adquirir esa madurez. Y luego, segundo, ¿qué viene? Conocimiento. Pero ahí es en donde se para. Cuando uno se convierte al cristianismo, no comenzamos con el arate, no empezamos con la virtud, no empezamos a cambiar nuestro hombre interior, no comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra actitud, nada de eso, sino que seguimos igual. Y cuando seguimos igual, estamos peor de que como comenzamos, porque ahora ya conocemos entre el bien y el mal, y no lo estamos haciendo, le estamos fallando a Dios. Sí. Entonces, la fe es la convicción y la persuasión en uno, ¿verdad? Y esta fe es la cual nos lleva a un crecimiento espiritual. Y noten que en la palabra de Dios, hermanos, usted puede leer todas las páginas desde Mateo hasta Apocalipsis. Dios no usa a recién convertidos. Dios no usa a niños en Cristo Jesús. Dios no usa a cristianos mediocres. Dios usa únicamente a los espirituales en su plan. ¿Que no es así? Hermanos, si alguno comete falta, ¿verdad? ¿Enviar qué? ¿A un recién convertido? No. ¿Enviar a un niño en Cristo Jesús? No. ¿Enviar a un hermano mediocre? No, dice a un hermano espiritual. Cuando hay problemas en la congregación, 1 Corintios capítulo 6, versículo 5, que no hay entre vosotros recién convertidos, no. Que no hay entre vosotros niños en Cristo, no. Que no hay entre vosotros hermanos mediocres, carnales, no. Dice que no hay entre vosotros hermanos sabios, y la palabra ahí es hermanos maduros. Para toda la necesidad del cuerpo de Cristo Jesús, Dios usa hermanos espirituales y hermanas también, ¿verdad? Solo que entonces miramos nosotros que los problemas que nosotros tenemos en la congregación es porque estas personas, las cuales acabo de mencionar, los niños en Cristo, los recién convertidos, los carnales, los hermanos mediocres, ¿verdad? Son los que se están encargando. ¿Qué le pueden ofrecer, hermanos?
¿Qué le puede ofrecer un hermano que está en esa situación? ¿Qué tipo de consejo le va a dar? Si ellos mismos no entienden la Biblia, si ellos mismos no son suficientemente maduros para arreglar sus propias vidas, mucho menos la de alguien más. Y a esto se refiere la semilla de mostaza, que debe haber un crecimiento. Y no me diga, hermano, que no se puede. Por favor, no venga a insultar mi inteligencia. No se puede. Sí se puede. Lo que existe en la iglesia, hermano, es mucha perezosidad. Somos perezosos. Ahí los ancianos se encargan de ellos. Ahí el ministro se va a encargar de ellos. ¿Y usted cuándo se va a encargar de ellos? ¿Cuándo? El crecimiento espiritual es esencial, hermanos. Y ya cuando el Señor mire ese crecimiento espiritual en nosotros, yo le garantizo, hermanos, que este edificio se va a llenar. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar el fruto. We can handle it. And we can handle it the right way. La manera correcta. Ya son como unos 15, 20 y se andan ahí mordiendo unos al otro, como dice Gálatas 5:15, destruyéndose uno al otro. ¿Y ustedes creen que Dios les va a dar más? En vez de convertirlos a ser cristianos y que tengan la aspiración de llegar al cielo un día de estos, es igual como le dice Jesucristo a los fariseos, convierten doble hijos del infierno. ¿Qué tantos hermanos y hermanas no se han retirado de la iglesia por causa de las fallas que miran en el cuerpo de Cristo Jesús? Y no creamos nosotros por un momento de que Dios no nos va a llamar cuentas por eso. Dios no va a llamar cuentas, porque nuestras consecuencias van a causar la persona que se quede o se retire de la iglesia. El tiempo se me acabó y se pasó. Yo sé en que he tocado unos nervios tremendos, o lo que no voy a decir si hay preguntas o comentarios porque ya no me queda tiempo. Ok. Bueno, hermano, no. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermano. Hermano Caña. Hay un versículo ahí en Hechos 6:3, donde dice: buscar pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. O sea, ahí está Dios escogiendo a aquellos que se miran el interés de hacer el trabajo del Señor. Sí, el que tiene el amor a la iglesia, hermanos. Un líder puede engrandecer el cuerpo de Cristo Jesús o lo puede destruir por su carácter. Si yo no le tengo amor a la iglesia, y yo no estoy lleno del Espíritu Santo en forma de la palabra, ¿verdad? No tengo sabiduría, ¿qué consejo creen ustedes que voy a dar? ¿Destruyo la iglesia? Pero gracias, hermano, por ese versículo de Hechos capítulo 6. Alguien más, ya que le di a estos hermanos, ¿verdad? Bueno, sí, pero acuérdense, hermano, que no podemos meterlos mucho en cosas que... Hermana. Yo estaba viendo una clase del hermano Ricardo Barrera y se titula La canción de la cuna del diablo. Y ¿qué es esto? Ahora me puse a verlo y dice que el diablo nos tiene muy dormidos espiritualmente. Nos enfocamos más en el trabajo, en la rutina, en otras cosas, y venimos a la iglesia ya también como una rutina en lugar de crecer espiritualmente, recordando que la venida de Cristo está cerca. Y si no nos edificamos, tenemos que buscar dónde edificarnos y dónde buscar la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Y me movió mucho la predicación, porque sí es cierto, uno piensa que estamos bien viniendo a la iglesia ahorita una hora y hasta el otro miércoles vuelvo a abrir la Biblia y vuelvo a ser cristiana, luego me salgo y se me olvida. Y me quedé pensando, sí es verdad, nos enrolamos mucho en la vida, que nos olvidamos un poquito de escudriñar la escritura y prepararnos, porque la venida de Dios está cerca. Viendo todo lo que estamos pasando en el mundo, sabemos que la venida de Dios está muy cerca.
Y regresamos a la semilla que cayó en Pedregal, ¿verdad? Dice Juan 5:39 aquí, escudriñad las escrituras porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, hablando de los apóstoles. Ahí también, hermano, el salmista, el Salmo 101, Explíquelo, bro, explíquelo. 101:6, está hablando, ¿verdad? Que dice, mis ojos pondré en los cielos de la tierra para que estén conmigo, el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Así es, ok. ¿Alguien más, hermana? Es que nosotros tenemos que entender, nosotros los cristianos, sean ancianos o no sean de cualquier tipo, tenemos que entender que nosotros debemos ir creciendo, debemos ir madurando, debemos estar despiertos, debemos estar alertas. El Señor ya viene, hay un cielo y un infierno. O duermes o estás despierto espiritualmente. Tenemos que leer la Biblia, es lo que nos puede sacar de esto. Leer la Biblia, trabajar en el Señor, dar folletos, andar en todas partes, trabajando para el Señor, para salvar almas como nos estamos salvando nosotros. Pero el factor más importante aquí es entender que hay un infierno y que hay un cielo. Si tú lo entiendes, tú vas a trabajar en el Señor, porque tienes que entregarle al Señor que hiciste. No estar sentado, sales de aquí sentado y te vas a tu casa sentada y ahí estás muy incómoda. No, tienes que ir a andar trabajando, no estar sentada. Así es. Entonces, eso tenemos que dar cuenta. Activo y estar despiertos es trabajar en el Señor, leer la palabra para poder exponer. Y no puedes estar sin hacer nada, todo es, espiritualmente tienes que estar bien activo. Y el cristiano que no haga eso, el Señor Jesucristo le dijo que, Mateo capítulo 25, versículo 30 en adelante, siervo inútil. ¿Y a dónde lo envió? Al infierno. Gracias, hermano. Y ahí está la clave, el hacer. Me han dicho, ¿verdad?, que lean la Biblia. Sí, leer la Biblia está bueno, ¿verdad? Pero no es el oidor de la palabra, sino que el hacedor, hermanos. Y ahí es donde fallamos, en hacer lo que la Biblia nos enseña. En hacer lo que la Biblia... ¿Saben por qué? Porque es difícil. Es difícil. Es difícil. Y yo no les voy a decir que es fácil, no, es difícil. La vida cristiana es difícil. Pero tenemos que hacer. Bueno, el tiempo es de... Cristiano nos había advertido eso. Sí. Todo iba a ser difícil, por eso dijo, toma tu cruz y sígueme. Los que quieren tomar la cruz de Cristo, sabemos a lo que nos atenemos. A muertes de hijos, a enfermedades profundas, a tanta cosa, pero no perdemos el enfoque. Así es. Bueno, con eso concluyo, hermanos. Sí, hermano Rosy. Ya nomás la última. Ok, bueno. Ya por último. Es que todos nosotros, si de veras queremos tener nuestra espiritual, que es lo más valioso, nuestra salvación, tenemos que tener una responsabilidad con Cristo. O sea, muchas veces no, yo he visto que dicen, no, yo soy cristiano, pero no, porque sus hechos de Dios hablan. Así es. Sus hechos de Dios hablan que dice que no están con ese compromiso con Dios. Así es. Ya por último, 2 Corintios 5:10. Tienes que prepararte para estar en el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros reciba lo que haya hecho. Explíquelo, bro, explíquelo. No lo lea. Ok. Recibir lo que haya hecho desde ahorita que estamos en el cuerpo. Si hiciste lo bueno, ¿verdad? Si hiciste lo Ok. malo, pues vas a recibir el castigo. Ok. Muy bien, bueno, ya con esto entonces lo último, le damos lugar a cualquier persona en esta tarde que esté aquí entre nosotros, que necesite las oraciones de la congregación o que quizás quiera ser bautizado para perdonar sus pecados. Si ya entiende todo lo que tiene que hacer, estamos listos para ayudarle. Pero si acaso todavía le falta, estamos preparados y listos para sentarnos y estudiar con usted. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Con voz benigna, canto número 133. Canto número 133. Con voz benigna te llama Jesús, invitación.